Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Terminamos el capítulo 34 de Génesis. Dina fue a ver cómo vivían las muchachas del país. Entonces ahí la ve Siquem y la deshonra, la mancilla. Y después quiere restaurar el daño, queriéndose casar con ella. Va, pide su mano. Y entonces ustedes recordarán que los hijos de Jacob dijeron sí, que se case con ella, pero vamos a pedir un pequeño requisito, que se circunciden. Entonces todos los varones de Siquem se circuncidaron, y al tercer día llegan los hijos de la tribu de Israel, pasaron a todos por espada. A Siquem, al príncipe distinguido, a Hamor, los pasaron por filo de espada. Al final del capítulo 34 vemos que Jacob está diciendo: ¿qué cosa hicieron? ¿En qué problemas se metieron y me metieron? Los jóvenes contestan: ¿qué había de tratar este Siquem a nuestra hermana como una ramera? Ahí termina el capítulo 34. El problema ya está. Todos los heteos y todos los conocidos de Siquem están sumamente molestos y distos a tomar venganza. Tiene que intervenir Dios de manera sobrenatural y le dice a Jacob: levántate y vete a Betel. Jacob, viendo el inminente peligro, los podían haber despedazado, hermano. No era nada, no tenían varones ahí de guerra, los otros eran guerreros. Y entonces, antes de entrar a Betel, ya pasaron 8 años que salieron de Mesopotamia. Vamos a entrar a Betel, vamos a limpiarnos. ¿Se acuerdan de los idolitos, estas diosas que había robado Raquel a su papá? Los terafines, aretes, zarcillos, todo eso que representaba a divinidades, todo eso lo quitó Jacob y lo enterró en un árbol antiquísimo, la encina de Mamre, y ahí lo guardó. Y además de eso, se cambiaron ropas íntimas. Nos vamos al capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios dijo a Jacob: levántate, o sea, Dios le está hablando a Jacob, y sube a Betel y quédate allí, y ahí haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, como si estuviera refiriéndose al otro Dios. Para aquellos que no ven la Trinidad en el Antiguo Testamento, la posibilidad de que aquí Dios Padre esté diciéndole que le haga un altar al Jehová Dios Hijo que se le apareció en Betel. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Una escalera. En esa escalera que había ángeles que subían y bajaban. Y hasta arriba, ¿quién estaba? Jehová. Estaba Dios ahí. Entonces, esto es casa de Dios, Betel. Después de 20 años regresó y está en el mismo lugar. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, un baño físico, y mudad vuestros vestidos, un cambio de ropa simbólica, un baño, y afuera todos los ídolos. ¿Por qué? Porque van a entrar a Betel. Y levantémonos y subámonos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. El Dios que me respondió en mi día de angustia. Dios se me apareció en el día más oscuro, el día de más miedo. Iba yo huyendo solo, mi hermano enojado, sin mamá, sin papá, haber engañado a mi papá, y se me apareció en el día de mi angustia. Eso nos recuerda nuestra vida. Dios aparece en nuestro día más difícil y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, que tenían figuras de diosas. Y Jacob los escondió debajo de una encina, un árbol viejo que estaba junto a Siquem, ese árbol famoso donde también estuvo Abraham en Génesis 12:6.
Entonces Jacob va huyendo ¿de qué? De la matanza que acaban de hacer sus muchachotes, ¿no? Y va huyendo porque los pueden matar. Y fíjese lo que hizo Dios. No sabemos en qué forma lo hizo. Dice, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y la palabra es, y no persiguieron a los hijos de Jacob. No sabemos de qué forma sobrenatural, callada y silenciosa, Dios protege nuestras vidas, las de nuestros hijos y de nuestra descendencia, de una forma sobrenatural. Tanto que Moisés no pudo describir de qué forma el temor de Jehová salió en esas ciudades. No sabemos si directamente infundió mucho miedo a ir contra Jacob, o ángeles sobrenaturales aparecieron a las ciudades y las ciudades tuvieron miedo de ir en contra de Jacob. Así son los favores de Dios en nuestra vida. Muchas veces ni sabemos de qué forma Dios ha cuidado a nuestros hijos. Dios ha cuidado nuestra vida. Gente que posiblemente nos iba a secuestrar, a robar, y gente que se va por otro lado. La providencia de Dios, el amor de Dios. Así salió el temor de Jehová a esas ciudades y no persiguieron a Jacob. Y salieron, y vea la palabra, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, este es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, casa de Dios, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Se acuerdan? 20 años atrás, ya pasaron 20 años. Y luego hay un paréntesis ahí, aparece un personaje que no conocemos, Débora, que era la nodriza de Rebeca, ha de haber sido una mujer muy importante en la vida de los patriarcas y de las esposas de los patriarcas, porque aparece aquí, dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alom Bakut, que es algo así como del llanto, ¿no? El árbol del llanto. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le ratifica el cambio de nombre, y le dijo Dios, no se llamará más tu nombre Jacob engañador, sino Israel, el que ha luchado con Dios, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Un rey famoso que viene de las tribus de Israel, ¿quién es? David. ¿Quién otro? Salomón. Y naciones. La promesa que era para Abraham, ahora es tuya. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, que antes eras Jacob y ahora eres, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Esta casa la compró mi abuelo, la heredó mi papá, ahora la tengo yo en posesión. Unos añitos más estará posesión de uno de mis hijos. Y quiero decirle que la tierra va cambiando de dueño. Usted es tan pasajero, es tan breve, que lo que usted tiene no es suyo. En unos años lo tendrá su hijo, su nieto, su bisnieto. Y si usted regresara 3 generaciones después, lo sacan a patadas de acá. Pues yo la compré, sí, pero tú ya te fuiste, ¿no? Ya, ¿a qué vienes? Pero yo quiero ir a una herencia espiritual. De toda mi genealogía, yo soy el primero en creer en Jesucristo. Y yo lo que le pido a Dios es que mi hijo herede. Quiero decir que él también sea convencido por el Espíritu Santo y crea. Y así cuando yo me marche al cielo, esté en espera de que mi hijo me alcance. A esa tierra me estoy refiriendo, al cielo. ¿Qué es lo que usted debe pedir, hermano? Entonces, con sus hijos y sus nietos, que también crean en Jesucristo y sean salvos. Y una vez esa familia se vuelva a reunir en el cielo, de tus lomos saldrán príncipes y reyes. Hablo de ese sacerdocio celestial, no de este. Aquí muchas veces ni nos conoce la gente. Bien dijo Jesús, nuestro mundo no es este. Si esperamos reconocimiento de este mundo, estamos fritos.
que su nombre sea conocido allá arriba. Eso es lo importante. Y luego el verso 13, y se fue de él Dios. Quiere decir que estaba hablando cara a cara con Jacob, y se fue de él de una forma física, se va, porque estaba con él. Y esto es lo que muchas veces los hermanos pentecostales no entienden, que Dios habló de una forma en el Antiguo Testamento porque no había escritura. Jacob no tenía una Biblia donde ir a correr, a ver qué dice Dios, aquí está la escritura completa, aquí va a ver qué me dice Dios. Entonces Dios hablaba cara a cara. Hay hermanos pentecostales ahora que con este tipo de lectura dicen, no, ayer Dios se me presentó en forma de ángel con una espada de oro y me habló y me dijo, yo le contesté, él me dijo, pide ese dinero a la iglesia, y yo le dije, no Señor, no quiero pedir más dinero a la iglesia. Sí, pide ese dinero. Y una discusión, peleé con Dios anoche, y bueno, Dios me dijo que pidiera dinero. ¿Cómo ven esos sueños? Y ahí están, y la gente, amén, hermano, qué chulo profeta nos mandaste, mira, y ahí va la lana. Y ahí está el escarnio de las ovejas, con tan poca escritura y tan lastimadas. Muchas no son ovejas, hermanos. No todo el que me dice, Señor, en tus nombres hicimos milagros, predicamos. Y se fue de él Dios, y del lugar en donde había hablado con él cara a cara. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó vino y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, casa de Dios, que 20 años antes es el mismo lugar donde vio una escalera que descendían y bajaban ángeles. Pasamos a uno de los días más tristes de Jacob. Partieron de Betel y van rumbo a Belén. Y había aún como media legua de tierra antes de llegar a Éfrata, Belén de Éfrata, cuando dio a luz Raquel. Les leo literal. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, que es hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín, que es hijo de la mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultada camino de Efrata, la cual es Belén, no llegó a Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Hasta hoy, hasta los tiempos de Moisés, todavía estaba esa tumba, ese montón de piedras que representaba, ahí estaba sepultada Raquel. Y llamó allá Migdal Edar. Jacob viene muy completo con sus dos esposas, que es Raquel y Lea, y sus dos concubinas, Milpa y Bila. Pero antes de llegar a Belén, ya venía embarazada Raquel, y presenta trabajo de parto un poquito antes de llegar a Belén. La partera, me imagino cómo han de haber sufrido las parteras en esa época, cuando un nene venía sentado, cuando un nene sacaba la mano. En lugar de sacar la cabecita, saca la mano, es un problema, bueno, se lo digo yo como obstetra. Cuando un nene saca la mano es porque olvídate, hay que hacer cesárea, ni le busca. Pero antes estas mujeres eran heroicas, metían la mano y volteaban, rompían la matriz muchas veces. Esta mujer le da tiempo, parece ver al niño y le pone nombre. El hijo de mi tristeza, que va a morir. Y así exhaló, sacó el alma y murió. Y entonces Jacob se queda tan triste, dice, hijo de mi mano derecha, le cambia el nombre, ¿no? Yo creo que nací en otra época, hermano. A mí me hubiera gustado nacer en épocas bíblicas donde la gente no andaba con tanta prisa, hermano. Usted a veces platica con una gente y va corriendo, va con el celular, tanto tiempo sin vernos y duro con el celular, o sea, la gente tiene tanta prisa. No había luz eléctrica, la luz eléctrica nos aleja, las luces con vela acercaban a la gente. Se juntaban 4 o 5 a contar historias. Hoy cada quien está con su televisión, con su foco, es un relajo. Cosas tan bonitas que se perdieron, pero hay otras ventajas. ¿Cómo te sacaban una muela antes? Y hermano, ahora llegas, te sientas bien limpio y todo, te hacen un puntito acá, ya se la sacaron sin dolor, hermano. Y vamos a regresar al tema. ¿Cómo habrá sido este parto de esta mujer? Dolorosísimo. ¿Cuánto que se le salió el alma? Se ha muerto Raquel, la esposa a la que realmente amaba Jacob. Y luego Rubén es el primogénito. Se sube a la cama de una de las esposas de su papá Jacob con Bila. Uy, este detalle está muy, muy mal.
Esas son las tribus de Israel, para que vean que no es gente perfecta, para que se dé cuenta e idea por qué Dios lo llamó a usted, no por bueno ni por perfecto, sino por su soberana voluntad, su consejo eterno, divino, y porque Él es misericordioso y lleno de gracia. Por eso está usted aquí, no por bonito. No tenemos nada, es por gracia, es por misericordia, por la bondad de Dios que usted está aquí. Y de eso damos gracias, ¿verdad? Le agradecemos al Señor. Pero fíjese que Rubén, clásico un ser humano, se mete con la esposa de su papá, y el papá se da cuenta, dice, y se queda callado. Se la va a guardar para final de Génesis, donde lo destituye como primogénito, no le dice nada. Entonces, una vez que pasa este evento, dice, creo que es correcto, dice Moisés, volver a poner la genealogía de Jacob, y vuelve a dictar quiénes son los hijos de Lea, quiénes son los hijos de Raquel, de Bila y de Silpa. Ahora vamos a hablar sobre la muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manré. ¿Cuántos años sin verse? 27 años, 28 años sin ver al hijo que se escapó engañándolo. Y han pasado 27 años y sigue el viejito vivo, man. Ya había dado la bendición hace 20 y tantos años, 180 años, y se abraza con su hijo Jacob. Y entonces cuando este hombre muere, se vuelven a unir los hermanos, Jacob y Esaú, y van juntos a enterrarlos. Parece que de las últimas veces en que están juntos, porque recuerden que después que de Esaú salen los archirrivales de Israel, los madianitas, los edomitas, todos esos. Y no vamos a entrar a la genealogía de Esaú, porque son muchos nombres. Nada más quiero decirles que de Esaú vienen los edomitas, madianitas, entre otros, eteos, que son los archienemigos del pueblo de Israel más adelante. Siendo así, mi hermano, prepárese para escuchar la historia de José, el soñador. Empieza la escritura a narrar que José, dice la Biblia que este muchachito tenía 17 años. Él andaba con los hijos de Bila y de Silpa, no andaba con los hijos de Lea. Pero empieza a haber un problema de favoritismo de parte del papá, y es muy claro porque la Biblia lo marca. Dice que sí lo prefería porque era su hijo que él había tenido en la vejez. Y bueno, pues la verdad lo quería más, claramente la Biblia lo dice. Tanto que le hacen una túnica de colores que en ese contexto implicaba que él iba a heredar todo o que él estaba por arriba de todos, y se me hace una imprudencia como papá hacer eso. Obviamente estos muchachos, al darse cuenta de esa preferencia, empezaron a enojarse contra este Josecito y empezaron a hablarle no pacíficamente. Siempre que le hablaban era para pelear. Si a esto le agregamos otro ingrediente, que es que Josecito era un poco chismoso y que le informaba la mala fama de sus hermanos a su papá, a Jacob. No sabemos si Jacob lo mandaba o él de iniciativa propia iba e informaba cosas malas de sus hermanos. No contento con esto, José empieza a soñar. El primer sueño que tiene dice, soñé que estábamos en el campo, hacíamos montones de trigo. El mío era más alto y todos los 11 montones de trigo que estaban alrededor se agachaban hacia mi montón. Y luego es imprudente el muchacho de 17 años, va y se los cuenta a sus hermanos. Y ellos se enojan, dicen, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que te vamos a servir nosotros? Aunado a esto aparece otro sueño más. Josecito vuelve a soñar que el sol y la luna y 11 astros se inclinan hacia él. Y entonces le dice Jacob, ¿qué es esto? Tu mamá, yo y tus hermanos nos vamos a inclinar hacia ti. Y entonces Jacob se empieza a preocupar, se quedaba reflexionando de estos sueños. Estos sueños que Dios le dio a José se cumplieron, hermano. Recuerda cómo entró como esclavo Josecito y después cómo se convierte en el segundo del faraón. Empieza a haber hambre en Canaán, en toda esa tierra, y regresan estos hermanos hambrientos porque los manda el papá. José los detecta quiénes son, se da cuenta, a él no lo reconocen. Al final se descubre y empieza a llorar con ellos, se abrazan. Ellos le piden perdón y él dice, no se preocupen porque todas estas cosas Dios las trajo para bien.
todo, el que me hayan vendido, el que me hayan tirado una cisterna, el que hayan roto mi túnica, el que le hayan dicho papá que me mató una bestia, todo estaba en el plan de Dios. Y entonces cuando usted entiende que las cosas buenas y malas que le pasan a los que están en Cristo Jesús son para bien. Job dijo, Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Los pastores tenían que viajar mucho tiempo porque se acababan los pastos, ahí son tierras secas, entonces tenían que caminar mucho. Ellos viven en Belén, pero tienen que subir hasta Siquem a pastorear tanto animal que tienen. Se acaban los pastos de Siquem y suben a 24 kilómetros más arriba, Dotam. Jacob le dice a José, ve a ver cómo están tus hermanos. E imprudentemente, yo digo falta de discernimiento del papá, porque ¿cómo va a mandar al hermano menor solo, con su túnica de colores, a ver a esos hermanos que le traen ganas? Pero así fue. Llega José a Siquem, no encuentra a nadie. Un hombre lo ve que anda errante, José, y le dice, ¿qué andas haciendo? Ando buscando a mis hermanos, se fueron a Dotán. Yo los oí que así dijeron. Ahí va Josecito a Dotán. Ven venir a José, vean lo que comentan. Esto me simbra, hermanos, porque ¿cómo puedes ir contra tu propia sangre? ¿Cómo puedes planear matar a tu hermano? Yo digo, mejor te alejas, ¿no? Pero eso de mandar a matarlo, o matarlo tú mismo. Verso 18, están en Dotán, 37-18. Cuando ellos lo vieron de lejos, que ahí venía con su túnica el muchacho, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. Si le traes mucho coraje a un hermano menor, pues le das pamba, algo así, pero matarlo a un joven de 17 años, ¿qué clase de tribus son estas? No se me hacen que sean mejor que las tribus eteas, no se me hace que sean mejor que las tribus de Edom, que las tribus de Madián, no los veo mejor, pero son los que Dios escogió. Son los que traen el pacto abránico, y Dios no es hombre para arrepentirse. Ahora pues, verso 20, venid, matémosle y echémosle a una cisterna como un perro, hermanos, y engañamos a papá. Alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Rubén trata de intervenir. Yo pensé que Rubén era más diplomático. No, Rubén no quería que lo mataran. Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. ¿Por qué? Por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Realmente Rubén no quería que lo mataran. Y sucedió pues que cuando llegó José con su túnica a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. ¿Cómo se la habrán quitado? De una zarandeada le arrancaron la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. El hermano mayor, el primogénito, les impide matar al hermano menor. Ellos quieren matarlo, pero bueno, se los impidió el hermano mayor, entonces lo avientan a una cisterna. Y luego con una sangre fría se sientan a comer pan sabroso, ¿no? Y de repente levanta la vista y ven a una caravana de ismaelitas que iban a comerciar a Egipto. Y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, camellos que olían muy bien. Y aparece Judá y dice Judá, no hermanos, no sean malos, no maten a Josecito, mejor vendámoslo, ¿no? Saquémosle ganancia. Este hombre va a intervenir para hacer la paz, ¿no? Pero no, es más malo, porque dice, no lo matemos, mejor hagamos negocio, saquemos una ventaja de esto. En ese momento no estaba Rubén, llegan los ismaelitas, se lo venden por 20 monedas de plata. Aclaro esto que no es el tema. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay tipos de Cristo. José es un tipo de Cristo, es traicionado, es vendido, tiene tipología de Cristo. Daniel también, el rey David también tiene tipología de Cristo. Es vendido por 20 monedas de plata, es vendido y es llevado a Egipto.
En ese momento llega Rubén, y cuando Rubén se da cuenta que ya lo vendieron, desgarra su ropa, como diciendo, yo no tengo mucho que ver en esto. Pero después se añade al plan de engañar al viejito. Y entonces se regresan todos los hermanos, matan un cabrito, miren el simbolismo, y manchan la túnica de José. Regresan a Éfrata y le dan la terrible noticia a este hombre. ¿Reconoce esta túnica? Y él la ve, la observa, pues seguramente él la mandó a hacer o la hizo. Dice, esta es la túnica de José, que seguramente fue despedazado por una mala bestia. Y rasgó Jacob sus vestidos. ¿Cómo Dios sigue bendiciendo a Jacob por el pacto que hizo con Abraham? Pero las consecuencias se pagan. Hay cosas que Dios nos permite no pagar, pero hay cosas de nuestra vida pasada que hoy estamos pagando. Y no es un castigo de Dios, solo son facturas que se nos cobra la propia vida. Jacob había 20 y tantos, casi 30 años engañado a Isaac, lo engañó. Hoy Jacob está siendo engañado por sus propios hijos, diciendo que al hijo menor lo despedazó una bestia. Sigue la bendición, pero hay consecuencias del pecado que hay que pagar, sin que por esto dejes de ser de la bendición. Para finalizar, dicen que Jacob no quiso ser consolado. Se levantaron los hijos y las hijas, aparte de Dina, tenía más hijas Jacob, y consolaron a Jacob, pero él no quiso ser consolado. Dijo, yo quiero que esta herida me acompañe hasta el Seol, hasta la muerte. Y así hay gente que no conoce a Dios, o no sé, que se lleva el luto hasta la muerte. Usted veía gente de negro por años, porque se les había muerto su esposo 20 años antes. Pero les digo algo, hermanos, si uno se deja consolar por el Señor, Dios nos consuela. Quiero que lean literalmente lo que Jacob dice. El verso 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, quiero este dolor para el final, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Entonces se dan cuenta de que él se niega. ¿Sí recuerdan a una actriz mexicana, Carmen Salinas? Ella se le murió un hijo y ella se negaba a sanar su herida. Permaneció de negro muchos años. La entrevistaban, seguía de negro, ¿no? Yo digo que algo así es lo que trata de decir aquí Jacob. No quiere ser consolado. No insistan, él quiere llevarse este dolor hasta su muerte. Ahora les digo, cuando viene la hambruna y él entra a Egipto y se vuelve a encontrar con ese hijo amado, imagínense qué bendición. Al que creyó muerto, ahora es el segundo del faraón, que es el país más rico de esa época. Ahí está su José, y José los perdona a todos, dice, porque Dios hizo todas las cosas para bien. No lloren, muchachos, dice, todo estuvo en el plan de Dios desde el principio, hasta que me vendieran. Por eso uno entiende la historia, que hay cosas tan difíciles que pasan en nuestra vida, están en el plan de Dios a los que son en Cristo Jesús. O lea la historia, por favor, tan hermosa de la Escritura. Recuerde que la única fuente de revelación actual es la Escritura. No hay profetas, no hay apóstoles en el sentido que se está manejando ahora, que hay nueva revelación. Mentira, la revelación está terminada. Vaya usted a las Escrituras. Una doctrina correcta, nacida de la Escritura, te dará una perspectiva correcta de lo que te acontece cada día. Sabemos que las cosas buenas y malas que pasan en un creyente están dentro del plan eterno del Dios Trino. Así que alabamos a Dios. Le decimos, Señor, nosotros que no éramos pueblo y ahora somos pueblo, partícipe de los pactos y las promesas que antes tenías con Israel. Hoy, Señor, cuando no éramos pueblo, hoy somos tu pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Se refiere a tu iglesia, Señor. Y ahí estamos nosotros, por gracia, sabiendo que todas esas cosas que nos pasaron y nos pasarán serán para bien,
están en tu plan eterno. Solo ayúdanos, Señor, a pasar las pruebas de tu mano. A través de la historia de José nos dimos cuenta cómo tu voluntad santa, tu misericordia permanecerán hasta el fin de los tiempos. Te damos las gracias por la palabra vertida de tu Escritura. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.